Mi nombre es Rafael Euclides Rubio Genovés, uno de los más viejos vividores de Sucúa. Cuéntanos un poquito la historia de cómo surgió esta fábrica primera de colas ahí en Sucúa. Bueno, la fábrica de colas tenemos, pienso yo que desde el año 1960 tal vez, una fábrica de don Honorato Solís, que trabajábamos manualmente, trayendo el agua, primero trayendo el agua desde unas propiedades de don Víctor Palacios, y traíamos de una vertiente cerca del río Sungaime, y hacíamos el proceso primero con almíbar, luego le poníamos el agua hervida, lógicamente con los ingredientes, es decir, colorantes, saborizantes, y luego a través de un proceso de una máquina bastante rudimentaria, bastante artesanal, sí, se inyectaba el gas en las botellas de cola. Ahora, en estas botellas de cola, pues luego se le ponía una tapa con una especie de prensa una prensa que se les aplastaba las tapas y quedaban selladas. Las colas, de hecho, no tenían marca especialmente. Habían de diferentes tipos de marcas. Había cola gallito, cola barrilito, era Orange Crush, con las formas originales que ellos tienen, pero no era propia de la fábrica, sino envases comprados aquí y por allá y todo completo. De hecho, teníamos que cargar las botellas. Estoy hablando yo tenía 8, 10, 9 años. Cargar las botellas, ir a dejar en las tiendas de que era la que compraba don Cantos, Samuel Cantos, don Héctor Cantos, don Pompilio Toledo, en la misma calle Domingo Comín. Y luego pues empezamos a llevarnos, por lo menos en la parte trasera de la bicicleta, de una bicicleta que había, y llevamos a vender esas cosas. De hecho, esta fábrica nosotros empezamos a trabajar después de que dejó de trabajar el señor Gilberto Ramones, que él trabajó algún tiempo también allí, nos dejó enseñando prácticamente la forma de procedimiento de la cola, y nosotros empezamos a trabajar, digo yo y mi hermano Gustavo, trabajábamos allí hasta que terminamos la primaria, es decir, hasta la edad de 12, 13 años aproximadamente. ¿Pero esa fábrica era de ustedes ya o seguía siendo de don? No, la fábrica de don Honorato Solís. Nosotros ganábamos trabajando en eso. Y en la paga era por cava de cola, 24 botellas medianas que teníamos, nos pagaba un sucre. De hecho, era bastante, pero en aquellos tiempos, si trabajábamos en el día, un aproximado de unas 5 o 6 jabas de cola, o sea, ganábamos 5 o 6 sucres diarios entre los dos, lógicamente. Y bueno, ese era el procedimiento que teníamos. Don Honorato Solís, después que mi hermano dejó de trabajar, me imagino que lo vendió, lo dio a alguna parte, lo dejó, no sé decir ningún procedimiento, porque yo ya salí, fui a estudiar en Cuenca y ya regresé ya adulto. Estoy nuevamente por acá. ¿Alguna otra cosa llamativa que llama la atención de Sucúa en ese entonces? Los juegos, los deportes. Teníamos, bueno, Sucúa, en resumidas cuentas, era pequeñito. Teníamos la calle Domingo Comín, que era la Estrada. La de atrás, la calle Edmundo Carvajal, no era la Estrada, pero sí transitada por los caballos y todo. Y teníamos la plaza o el parque, que es el parque amazónico, era una plazoleta, una plaza únicamente que se lo limpiaban para las fiestas,
de la parroquialización de Sucúa, o se los limpiaba para la Semana Santa. Generalmente tenía al frente, ahora creo que es una ferretería que hay allí, tenía una casa mi tía Blanca Genovés, y solía poner en la pared de la casa, solía poner una radio grande, que había una radio de una pila nomás que era, y ponía allí, y nos juntábamos todos cargando nuestras sillas, nuestras bancas más que nada, o piedras o palos, lo que cargaba, sentarnos al frente para escuchar las 3 palabras en Semana Santa. Entonces, y era un espectáculo porque todo el mundo se juntaba allí para poder escuchar esas prédicas, que eran desde las 3 de la tarde, me parece que comenzaba hasta las 5 o 6 de la tarde aproximadamente. Y en cuestión de deportes, en las fiestas mismas de parroquialización, pues habían los campeonatos deportivos de fútbol. Yo recuerdo que hay también mi tío político, que es Sergio Calle, también formaba parte del Club Cóndor. Igual mi papá también, y se encontraban con jugadores de Huambi, venían los de Macas, y había unos encuentros de fútbol, donde actualmente es la Plaza Cívica. Eso también era un pindal. Entonces, para la Plaza Cívica lo que hacían era limpiar ese pindal, poner guadúas como arcos, y empezaba el juego. O sea, simplemente pues, y la vestimenta, pues cada cual con su uniforme, unos con zapatos, otros con botas, otros sin zapatos. Más que nada era con zapatos de esos hechos de llanta, o zapatos hechos de esa suela raspada que ahora ya no hay. La Oshota. Una especie de Oshotas, pero no, Oshotas hechos de llanta. Y habían otras, ¿Quién hacía eso? ¿O se compraba? Traían de Ambato generalmente, que era lo más cercano que traían. Generalmente los que iban a comprar, o a vender, mejor dicho, ganado, porque gente salía a vender ganado en Cuenca, salía a vender ganado en Riobamba, en Guamote. Entonces venían trayendo nuevamente productos. Ahora, los que abastecían más que nada el comercio de Cuenca, digamos de Cuenca, de Sucúa, eran almacenes de Cuenca generalmente, que traían a mula. No había todavía los aviones. Después entró Tao, después entró con Capitán San, me parece, Capitán Drexel, con alguna cosa de esas más. Había una avioneta de socorro que tenían de los evangélicos nada más de vez en cuando, pero venían a mula trayendo generalmente toda la producción. Me recuerdo que el que más abastecía de Cuenca era el don Pedro Bogorqui, era uno de los proveedores que tenía de todo, y era lo que traían nada más. Y de Ambato también traían, no sé de qué parte mismo exactamente, pero digamos de qué almacenes, pero sí venía de Ambato. Su tío era el jefe del comando de policía. Entonces trabajaba, y él tenía también sus puestos de jefe político, y bueno, se mantenía en esos, y después pasó a ser notario hasta sus últimos días, lógicamente. Entonces había sus relaciones por ahí de ellos, lógicamente. ¿Por qué en la historia no le sacan a algunos, por ejemplo, que han sido colonos y no están nombrados? Por ejemplo, don Arsenio, el propio Arsenio Calle ha sido colono y no está considerado. Don Cornelio Torres ha sido colono y no está considerado. Y alguna gente, son como 15 que no se les ha considerado colonos. No sé, a lo mejor son olvidos. Sí, hay un montón de gente que, no solamente 15, ha de haber mucha más gente que no son considerados colonos. Incluso para poner en las calles de Sucúa les han tomado en cuenta a esta gente. Ahí está mi abuela Zoila Vélez, no tiene ninguna de nombre, digamos, allí, y es uno de los primeros pobladores que vinieron para acá. Cuentan ellos que vinieron y se ubicaron primero en donde ahora es la autopista, digamos la autopista, la pista aeronáutica. Se ubicaron por allí porque allí había la única choza que estaba del gringo Olson, pero me parece que en aquel entonces ahí se ubicaron, pero luego vinieron avanzando poco a poco hasta ponerse más o menos
en el centro de lo que es del pueblo ahora, pues. Y ahí vino mi papá, mis tíos, todos mis tíos vinieron de niños, Claro. todos. Su papá y sus tíos han sido unos pequeños colonos De prácticamente. pequeños colonos, ellos vinieron de 7, 8 años, vinieron acá. Claro. Hubo una especie de avalancha, digamos así, o una especie de tierra de promisión hacia la parte oriental. Vinieron por la parte de Guarumales, desde Paute, Huachapala, de allí son los que llegaron. Llegaron acá y había la otra colonización que vinieron desde Riobamba, que se ubicaron en Macas. Claro. Y entre Macas y Sucúa siempre ha habido una especie de rivalidades, pero ahora sé que ya están... Pero no precisamente por las mujeres. No, por mujeres no. ¿Por qué era la rivalidad? Rivalidad política, Deporte. rivalidad política, rivalidad digamos, de procedencia, podemos decirlo así. Y después se vino a hacer por el deporte, lógicamente. Y al fin, ¿quién era más pilas? ¿Los de Sucúa o los de Cuenca? ¿O los de Los Riobamba? de Riobamba, digamos, los de Macas, Los digamos. de Macas. Por ahí nos mandábamos. Recuerdo yo que alguna vez teníamos un equipo de básquet en Sucúa. Bueno, lógicamente participaba yo también allí. Y me suponían de que yo era uno de los buenos encestadores. Y hubo alguna vez un encuentro de básquet en Sucúa, pero yo ya estaba, de 17, 18 años creo de edad. Y para que no ganaran Sucúa a Macas, hicieron llegar al ejército para que me llevaran a guardarme un chance en el cuartel, diciendo que yo debía tener los documentos allí. ¿Cómo iba a tener documentos si estaba con ropa de deporte? ¿Y le llevaron? Me llevaron, me tuvieron encerrado como 1 hora o 2 horas ahí hasta presentar los documentos para supuestamente empezar el partido. Pero como el partido de básquet estaba organizado por los de Sucúa, no empezaron el partido mientras no estaba yo presente allí. y luego empezamos el partido, lógicamente, pues ganábamos. Incluso en Macas también teníamos nuestros encuentros, ganábamos. Había unas broncas allí, peleas, no propiamente entre nosotros los muchachos, sino entre los mayores más que nada había las broncas. O sea, usted está dentro de los primeros deportistas basquetbolistas de Sucúa. Prácticamente Bien. entre los primeros basquetbolistas que teníamos allí. Esa era una historia, y hay un montón de anécdotas que se pueden contar de Sucúa. Seguiremos hablando porque la cátedra de Sucúa es amplia y tenemos que escribir muchos libros de Sucúa. Sale un pocotón de libros, Claro. costumbres, por ejemplo, las ferias que se hacían, feria de ganado, o la feria que del mismo pueblo, que cómo comercializábamos antes, era puro trueque. Y me recuerdo que mi mamá nos mandaba con un huevo de gallina para comprar un cuaderno. Íbamos a las tiendas y aquí tiene, y compra el huevo en 2 reales o en medio. Ah, ¿sí había eso Sí, también? claro. Entonces nos vendíamos eso o comprábamos con el huevo, comprábamos el cuaderno, lo que sea, pues. En ese tiempo teníamos todavía la moneda, pues, desde el medio. 5 centavos, 5, 10, 20 centavos, 2 reales que llamábamos, y el sucre, y hasta 5 sucres, 10 sucres, creo que hasta ahí llegábamos. No Entonces, la música, ¿cómo se tocaba? ¿Ya habían tocadiscos o había la vitrola? Teníamos, en Sucúa prácticamente no había música, simplemente teníamos una tenencia política, donde ahora es... ¿qué puede decir? Está... ¿Municipio? No. Más abajo del municipio estaba la tenencia política. Era una casa de 2 pisos y atrás estaba la cancha de vóley. Donde está el municipio ahora era la policía prácticamente. Y donde está la policía, ese ya era Camino y Ciénego, más o menos de por ahí para atrás había senegales, pues, bastante grandes. Y los domingos por la tarde generalmente nos ponían con unos parlantes grandes, nos ponían música desde el municipio, hablamos así, de la casa parroquial.
¿Pero cómo tocaban? ¿Con radio? Como tocadiscos. Ah, tocadiscos sí había. Tocadiscos sí había, eso, con los discos de vinil todavía, de mi tiempo había todavía eso. Ya. De la vitrola todavía es mucho Más alto. más antiguo. Claro. Sí. Pero sí teníamos tocadiscos, pero poquísimos. Claro. Poquísimos, solamente los que tenían posibilidades en aquel entonces. Claro. Claro. Se sacaba de, no sé cómo se llama, una planta, tiene unos frutos redondos, Ya, rojos. rojos, sí. Ah. No sé cómo se llaman, pero de ahí se le sacaba como la esencia de eso y se ponía en las botellitas para poder coger. Después vino los canuteros, vinieron los... ¿Cómo eran los canuteros? Los canuteros eran unos palitos con un orificio, digamos así, donde se podía meter la pluma. Y ya venían las plumas metálicas, digamos así. Pero ustedes utilizaron la pizarra. Utilizábamos la pizarra. ¿Cómo era? La pizarra era un pedazo de piedra, con marco de madera. Y teníamos el lápiz para la pizarra. ¿Y eso de qué era? ¿Cómo era la piedra? Era un lápiz, piedra. de piedra mismo? Sí, de piedra, un lápiz. Pintaba, ¿eh? Un lápiz que rayaba. Rayaba, no pintaba, sino rayaba la piedra. A la piedra pizarra. Claro. Ahora, el asunto era lo jocoso, que llegábamos a la escuela y teníamos, cargábamos en unas fundas de trapo, de tela. Ya. Entonces metíamos allí y teníamos un borrador pequeñito. Entonces íbamos a la escuela, escribíamos todo lo que podíamos allí y el profesor mandaba el deber y nosotros le escribíamos en la pizarra. Pero muchachos descuidados, pues, llegas a jugar y todo. Como teníamos doble jornada y salíamos ya a las 4 de la tarde, cansados y todo, íbamos y llegábamos a la casa y se había borrado la mitad del deber por el roce de la tela misma. Claro. Entonces, esas son anécdotas que se tenían, pero por el resto, los esperos llegaron mucho después. Mucho después. ¿Qué esperos llegaron? Paper Matter. ¿No? No, otros. Unos esferos de plástico. Unos sencillísimos de plástico. Todavía les veo por algún lado, pero... Bic. No. Otros. No hay. Había unos sencillos que habían con tapita de rosca. Nada, ninguna tapa de rosca, nada. Directamente venían allí con un botoncito que tenían en la parte de arriba, que se aplastaba el botón y saltaba. Ya me acuerdo. Luego se bajaba para... Ya me acuerdo cómo eran. Si había, no está mi tiempo. Claro, es lo que teníamos. Ahora los cuadernos y los lápices y eso vinieron mucho después. Nosotros empezamos con eso. Muy bien, señor Rubio, entonces seguiremos hablando. Muchas gracias.